Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. La UNESCO comparte este comunicado. En el siglo XIX, la comunidad internacional se unió para declarar que la esclavitud era una afrenta a nuestra humanidad común. Hoy, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado deben unirse para erradicar todas las formas contemporáneas de esclavitud, incluido el trabajo forzoso. Juntos, hagamos todo lo posible para ayudar a los millones de víctimas de todo el mundo que viven en la esclavitud y han sido privadas de sus derechos humanos y su dignidad. Este es un mensaje del secretario general de las Naciones Unidas en el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra en diciembre, el 2 de diciembre específicamente, se recuerda la fecha y aunque no estamos en esos momentos, bien es necesario tocar estos temas que son tan vigentes, aunque no parecieran increíbles que en estos tiempos aún así ocurra, pues por eso es que hay que conversarlo. Pues esta fecha fue aprobada por esta Asamblea General, en un convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, según la Resolución 317, tomo 4, promulgada así el 2 de diciembre de 1949. El día, se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. Nosotros podemos llegar a ver cómo se dedican campañas y millones de dólares para conservar y cuidar y conservar algunos animales. Y a veces ignoramos y dejamos de invertir en campañas contra, por ejemplo, el maltrato al propio ser humano. El tema de hoy es bastante dramático, pero muy presente en nuestra sociedad, lamentablemente. La esclavitud, sí, así como lo escuchas, la esclavitud. Uno cree que eso, como lo decía hace un segundo, que eso quedó en épocas pasadas, pero en pleno siglo XXI sigue ocurriendo. Solo que hoy se conoce como trata de personas. Les comparto un poco de lo que significa todo esto. El ACNUR define como trata la utilización en beneficio propio y de modo abusivo las cualidades de una persona en contra de su voluntad. La explotación de la persona se da en términos de, bien sea de prostitución o también otras maneras o modos de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud la extracción incluso de órganos, aunque la más común es la explotación sexual, en especial de mujeres y menores. Para llevar a cabo la captación de personas, los medios son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño y el abuso de poder o de una situación de debilidad. Y esto sucede, mucho más de lo que uno cree, incluso acá en nuestra región latina. Y nosotros como cristianos tenemos que estar informados de este asunto. Y por eso acá en Café Sin Relativismos lo quise abordar, lo quise hablar para disipar toda duda, para que ese amargo de este café de hoy sirva para despertar a quienes desconocen del tema y puedan hacer algo sobre esto o informarse e informar a otros, sensibilizar a otros sobre el tema y, por supuesto, orar. No existe peor perversión que la cosificación de las personas, ver a las personas como cosas y no como ser humano.
Usar a los seres humanos como objetos que se pueden comprar, vender y alquilar. Eso es pisotear la dignidad que Dios pone en cada uno. En este terreno, las mujeres llevan la peor parte. Este asunto de la esclavitud en este siglo es un tema muy complejo y amplio, pero en especial hoy les compartiré sobre la trata de las mujeres, la esclavitud de la mujer como objeto sexual. Decir que todas las mujeres, por ejemplo, venden su cuerpo, que lo hacen libre y voluntariamente, eso es una cortina de humo que no puede admitir nadie que piense. Es voluntario porque ellas toman la decisión, pero no libre porque acceden. En la inmensa mayoría de los casos, bajo aislamiento, presión, amenaza personal o a sus familias, extorsión y hasta violencia física. Seguir cuestionando que tras el negocio del sexo existe el tráfico de mujeres es no querer ver por alguna oscura e interesada razón, la verdad. Unas 2.4 millones de personas son traficadas cada año. Esto equivale, para que tengan una idea, a 5 aviones jumbo llenos cada día, de las cuales, según UNICEF, la mitad son niños. 27 millones de esclavos. La esclavitud existe. Ese es el registro que se tiene, más o menos, 27 millones. Así que la esclavitud existe hoy, en nuestros días. Y desgraciadamente se trata de un problema escandalosamente silencioso. La trata de seres humanos es la nueva esclavitud de nuestro siglo. Se estima que existen 2.4 millones de personas que se ven obligadas a realizar trabajos forzosos, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En la mayoría de los casos, el 80% son mujeres o niñas que, como ya lo dije antes, se ven forzadas a algún tipo de explotación sexual. El porcentaje de niñas, además, ha aumentado en los periodos, por ejemplo, entre el 2007 al 2010 y se sitúa ahora entre el 15 y el 20% de acuerdo con el informe mundial sobre la trata de personas. La trata de personas se sitúa como el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, detrás del narcotráfico y la venta de armas. De acuerdo con los datos de la OIT, las ganancias ilícitas totales del trabajo forzoso se estiman en aproximadamente 32 billones de dólares al año, de los cuales el 76% proviene de la explotación sexual. Sin embargo, los procesos judiciales y las condenas en este ámbito representan cifras insignificantes, sin llegar a apenas a 3.500 condenas. Según el protocolo de Palermo, se entenderá por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Tal vez con esta definición es difícil comprender el problema. A ejemplos prácticos, se trata del engaño a personas con ofertas falsas de empleo, relaciones, y que acompañado de violencia o amenazas obligan a estas personas a ser explotadas. Testimonios comunes son los de aquellas chicas de Europa del Este, Latinoamérica o África que son convencidas a viajar a otros países con falsas ofertas de empleo y que al llegar a sus destinos se encuentran con una realidad muy distinta.
son obligadas a vender sus cuerpos bajo amenazas y deudas ficticias creadas por sus tratantes. Otro tipo de historias: niñas y niños vendidos como esclavos domésticos por unos 13 euros. U otros menores que simplemente son vendidos a burdeles donde mantendrán relaciones sexuales con adultos pedófilos por unos 2.5 euros. Duro, pero real. Por lo tanto, la explotación de hombres, mujeres y niños se dan en diferentes formas, bien con fines laborales, sexuales u otros. Es una realidad hoy, en pleno siglo XXI. Según la ONU, como se los mencionaba, existen hoy 27 millones de personas víctimas de esclavitud. La cifra más alta en toda la historia de la humanidad, y se estima que el 80% de ellos son niños y mujeres. De estos 27 millones, 79% explotados sexualmente, 18% explotados laboralmente y un 3% está siendo víctima de otro tipo de explotación: mendicidad, sacrificios religiosos, tráficos de órganos, niños soldados, etc. Así van las cifras. La trata de seres humanos se está convirtiendo en la industria de más rápido crecimiento después del tráfico de armas, y es la actividad criminal más lucrativa. Datos que nos ayudan a comprender la magnitud del problema. Es la manera en que podemos entenderlo. Por ejemplo, saber que cada 30 segundos un niño es vendido. Aproximadamente 3,000 niños son vendidos cada día, incluso por sus propios padres. O que según el Trafficking in Persons Report, es probable que prácticamente todas las naciones del mundo están participando en este trágico problema, bien sea como país de origen, que es donde las víctimas son captadas, o el país de tránsito, que son, el transporte de víctimas, o el país destino de las víctimas, que es el país que los recibe. Así que, por lo tanto, es un error pensar que la trata de seres humanos, la esclavitud de nuestro siglo, solo se da en los llamados países en vías de desarrollo, y estereotipar la problemática a lugares como India, Bangladesh, China, México, Congo u otros países de Latinoamérica, África o Asia. Sucede gravemente también en países desarrollados. La trata de personas en América Latina, para hablar algo bien cercano a nosotros, ha alcanzado proporciones alarmantes. Por ende, el problema ha empezado a ser reconocido y abordado cada día más como una agenda de los estados, de las organizaciones civiles y los académicos también. El panorama internacional, por ejemplo, en África y Oriente Medio, así como Asia-Pacífico, en relación a este asunto de la trata o esclavitud, se da un número más elevado de trabajos forzosos, mientras que lamentablemente en América Latina, Europa y Asia Central predominan casos de explotación sexual. Concretamente, la situación en América Latina destaca por ser una zona en la que la trata de personas, principalmente mujeres y niñas o adolescentes, se centran en la explotación sexual. En el caso de esta zona, América del Sur no solo es el corredor para la trata, sino que además son países de origen, de tránsito y destino, con trata de personas tanto interna como a nivel internacional. Además, en las últimas décadas se han experimentado un auge increíble en la industria del turismo sexual, sobre todo con clientes de América del Norte, por motivos de cercanía geográfica. El país más famoso y solicitado, según los reportes,
lastimosamente, para este tipo de turismo es Costa Rica. Hay que tener en cuenta que para las organizaciones que velan por este problema, no pueden establecer un número verdaderamente real porque es difícil, ya que en muchos casos los datos que se manejan son confidenciales por temas de investigación policial y porque en gran parte de las víctimas de trata no pueden o no se atreven a denunciarlo por desconocimiento, por miedo a las represalias sobre ellas o sobre sus familiares. Lo más asombroso de todo esto es la ignorancia. A pesar de estos números tan alarmantes, hay un desconocimiento que existe sobre esto, de este problema tan terrible de una manera impresionante. La concepción social dominante sobre la prostitución, las prostitutas y todo lo que tenga que ver con esta temática es profundamente negativa, llena de prejuicios y vacía de empatía. Sobre todo eso, vacía de empatía. Los medios de comunicación no ayudan a entender el problema, nadie denuncia, todos callan y si hay alguna información relacionada siempre se construirá alrededor de lo exótico, del mundo de la prostitución o los testimonios de todas aquellas pretty women que han encontrado en la venta de su cuerpo la mejor manera de sobrevivir. Pocas organizaciones no gubernamentales se atreven a dar atención a este problema, tal vez influenciados por la poca preocupación y apoyo de los gobiernos, porque, los programas de asistencia a víctimas, campañas de información y conciencia y otros medios de ayuda son escasos. La conciencia es fundamental para el cambio. Entender que en nuestros países, en nuestras ciudades, y muy posiblemente en nuestros sectores donde vivimos, hayan chicas que están siendo esclavizadas sexualmente, explotadas por redes mafiosas que han decidido hacer de ellas simples objetos sexuales que les proporcionarán beneficios económicos una y otra vez, tantas veces como puedan explotarlas. Los avisos en distintos medios sobre damas de compañía casi nunca están solas. Estas mujeres están controladas por un ente mayor que las gobierna. Te invito a que sigas informándote, a concienciarte y concienciar al resto. Debemos ser como Jesús y tratar de liberar a los cautivos. Así que este tema no debe sernos ajeno. Y como dijo un poeta, soy hombre y ninguna cosa humana me es ajena. Necesitamos entender estas luchas como embajadores. Establecemos el reino de los cielos en la tierra en la que estamos. El trabajo dentro de las iglesias es maravilloso, pero afuera de ella también hay un trabajo inmenso que hacer. No podemos dejarlos en manos de otros que no tienen el amor de Cristo en sus corazones como se supone que lo tenemos nosotros. Necesitamos sensibilidad y compromiso. No podemos decir que amamos al prójimo si no le damos de qué comer o con qué arroparse del frío. Asimismo, con otras realidades que golpean a nuestra sociedad. Hoy, la esclavitud o trata, como se le dice ahora, es un problema vigente que atender. Hasta aquí llegamos con este café de hoy. Siempre les recuerdo que la verdad no es democrática ni relativa y eso es amargo. Espero que este programa, este episodio haya sido útil para todos ustedes, que les haya despertado el deseo de querer conocer más, concienciar a otros y siempre vigilantes y saber que pueda haber una oportunidad de alguien cercano a ustedes, algún vecino, a quien puedan ayudar, orientar, vigilar, denunciar. Y si pueden y consideran que puede abrirle los ojos a otros, también pueden compartirlo. Recuerden que ustedes pueden tener en contacto con este programa, conmigo,
a través de nuestras cuentas en CrossExamine en español, en Facebook y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales en Twitter, Instagram, Facebook, con mi nombre personal, María Andreina Cerrada. Y yo por allí también podré estarles contestando de manera directa. Así que reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de CrossExamine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.